Meses que hemos estado estudiando. Vamos a concluir en el libro de Juan porque en los 4 evangelios relata esos últimos momentos de Jesucristo con sus discípulos, que fueron 40 días después de resucitado. Estuvo 40 días entre sus discípulos y sus seguidores antes de ascender. Entonces el final de Lucas se empalma con el inicio de Hechos, ¿verdad? Lucas es el escritor de ambos libros, empalma esos versículos. Y me gustaría que viéramos estos versículos de Juan en el capítulo 21. ¿Cuál es la versión de Juan al respecto de estos momentos? Y estamos en el capítulo 21, versículo 15. Voy a leer hasta el versículo 22. Es este momento de restauración que le llaman algunos de la negación de Pedro, que lo negó 3 veces, y ahora parece como una restauración de Pedro a la relación con el Señor Jesucristo. Y dice 21:15 de Juan: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, que es, entre paréntesis, es Juan mismo el que está escribiendo, ¿verdad? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, quede a ti. Sígueme tú. ¿Quién es este Jesús que tiene palabras de vida eterna, de acuerdo a Pedro mismo en su testimonio anteriormente, que dijo: ¿a quién iremos? ¿Quién es este Jesús que las escrituras de todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas, los salmos, hablan acerca de él? ¿Quién es él? ¿Quién es esta persona que ahora, después de haber sido arrestado, crucificado, sepultado, que mucha gente fue testigo de eso, ahora lo ven testigos, son testigos de su resurrección, lo ven vivo después de haberlo visto crucificado y muerto? Jesús les enseña las heridas de sus pies, de sus manos, come con ellos, y ahora a Pedro mismo, en ese momento de restauración, le dice: sígueme. Pedro parece que un poco distraído, o pensando quizá en Juan mismo, que antes eran competidores en la industria del pescado, ¿no? Pues, cada uno tenía su propio negocio o oficio de ser pescadores. Y le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Tú qué? Tú sígueme. Y hace énfasis en que es un llamado personal. Me gusta esto porque no mires alrededor, no mires quién me va a seguir, o cuándo me va a seguir, o hasta cuándo me va a seguir. Tú sígueme. Eso es un asunto personal, es una necesidad y un deseo de tu propio corazón. Tú sígueme. Este Jesús que a Pedro le está diciendo: sígueme, es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios. Y podríamos hacer un repaso, pero quiero mencionar algo de lo que menciona Lucas.
contestando a la pregunta, ¿quién es este Jesús? Recordamos que él fue anunciado su nacimiento, fue anunciado por un ángel su nacimiento. El ángel le dijo que le pusieran el nombre Jesús. Es el prometido, o se le prometió el trono de David, su padre. El ángel le dijo, él va a tener el trono de David, su padre, es descendiente de David, el rey, y tiene derecho a su trono, y lo va a tomar. El ángel dijo que es el Hijo de Dios. Cuando nació, un ángel apareció a los pastores para anunciar el nacimiento, que ya había nacido, y dijo, he aquí un Salvador, es Cristo el Señor. Después un hombre llamado Simón en el templo, que había estado esperando este momento, declara acerca de Jesús, Él es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas dice que Jesús crecía y se fortalecía. Había gracia de Dios sobre él. Y Jesús, cuando se pierde a los 12 años, o sus papás piensan que se pierden, su madre y su padre adoptivo José, Jesús declara, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. No estaba perdido, estaba ocupado en las escrituras, en aprender y en crecer en el conocimiento de lo que su padre decía. Juan dice acerca de él, Juan el Bautista dice, viene uno, yo les bautizaré con agua, pero viene uno detrás de mí que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y después, en ese mismo momento de su bautismo, Dios dice de él, a través o con una paloma manifestada del Espíritu Santo, dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Satanás luego lo tienta, pero al no poder hacerlo caer, se aparta. En el templo Jesús enseña en Nazaret y abre las escrituras, los rollos de Isaías 51, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que lee. Dice, y lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y cerrando el rollo dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién es este Jesús que está haciendo estas cosas, que está diciendo estas cosas, que otros dicen acerca de él, al cual Satanás quiere derrotar y hacer caer o someterlo bajo su propio reino de pecado y de muerte, y no puede? Jesús enseñaba con autoridad, reprende al espíritu inmundo, reprende a la fiebre, sana a los enfermos de diversas enfermedades o molestias. Pedro, en la pesca extraordinaria, cuando está toda la noche pescando y en el mismo momento le dice Jesús, echa tu red hacia el otro lado, dice, en tu nombre echo la red, y gran cantidad de peces agarraron, y Pedro ante eso se ve quebrantado, y dice, apártate de mí que soy pecador. Está tocando la vida de las personas, está llegando al corazón y a la necesidad de los individuos, del leproso, del paralítico, del que tiene la mano seca, del siervo del centurión que estaba enfermo, del hijo de la viuda que murió y lo resucitó. Llama a sus discípulos para enviarlos, enseña entre los fariseos, come con ellos, calma la tempestad, sana a la mujer que toca el manto de Jesús, alimenta a 5,000 multiplicando unos pocos peces y panes. ¿Quién es este Jesús que está haciendo todas estas cosas? Pedro es el primero que declara, Él es Cristo, o es el Cristo de Dios. Y Jesús, afirmando su mente, su rostro hacia Jerusalén, que es donde va a entregar su vida, anuncia su muerte, se transfigura delante de ellos. Y otra vez Dios, diciendo acerca de su Hijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. No a Moisés en la transfiguración, ya no a Moisés, ya no a Elías, ahora él es el Hijo.
Dios hablaba a través del Hijo. Jesús entra a Jerusalén, acercándose a la Pascua, se lamenta sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, que has matado a los profetas que han venido a anunciar mi venida, y tú los has matado, mataste a los que anunciaron mi venida, y llora sobre ellos, sobre Jerusalén, mata a los profetas. Dice: quise juntarlos como una gallina junta a sus polluelos, y no quisiste, no quisiste. Resistencia en el corazón. Jesús enseña que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Piensen en eso. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, por quien Jesucristo viene al rescate. Y ese eres tú, viene a tu rescate. Entra a Jerusalén, nuevamente llora sobre Jerusalén, prepara la Pascua, los judíos buscan cómo matarlo, los líderes de los judíos, cena con sus discípulos, les enseña el servicio, lo arrestan, es crucificado, sepultado, resucitado, y 40 días está entre los suyos. Y ahora, en un momento personal, le dice a Pedro: sígueme. No mires alrededor, ¿quién más va? Tú sígueme. Y mi pregunta inmediata, quizá la tuya también, es: ¿a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el costo? ¿Dónde firmo? Pedro tenía todavía que aprender a dónde iba a ir. En estos tres evangelistas, o Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, ya leímos Juan, Mateo, en esos últimos momentos, dice que Jesús les enseñó que guardasen todas las cosas que les he mandado. En Marcos les dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos. En Lucas dice: prediquen en este nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Seréis investidos con poder de lo alto. Y en Juan, a Pedro le dice: sígueme. Ese es el testimonio de los 4 evangelistas: ir y predicar el evangelio, enseña lo que he mandado, prediquen en su nombre el arrepentimiento y síganme. Me gusta mucho luego estudiar el libro de Hechos, porque Lucas no termina su relato en Lucas, ¿verdad? Él tenía su misión como historiador y como investigador, que preguntó a los que fueron testigos, indagó los datos, los hechos diligentemente y los escribe por orden. El relato no termina en Hechos, en Lucas 24, continúa en el libro de Hechos. Y aquí es donde quiero meterme para concluir con el estudio de Lucas, que es Jesucristo en los Evangelios. ¿Quién es este Jesucristo? Miren, desde el capítulo 1 de Hechos, vemos que Pedro tuvo la disposición y la convicción de seguir a Jesús. No estaba, quizá no sabía dónde, es decir, si Jesús le dijo: sígueme, es como: ¿a dónde? Pero tú ya te vas, y ascendió. En Juan 14, Jesús les había dicho a los discípulos: ustedes no pueden ir a donde yo voy, pero irán después, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: sígueme, es: ¿a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Qué llevo? La instrucción era: predica el evangelio. Lucas continúa el relato. Miren esta parte interesante. Volteen ahí a Hechos, que está enseguida. En Hechos, en el capítulo 2. En el capítulo 2 es cuando es el cumplimiento de esto que el Señor Jesucristo dijo. Dice:
vayan a Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre. Seréis investidos con poder de lo alto. En Hechos 12 es el cumplimiento. Viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, 120. Y mujeres y hombres estaban ahí, incluidos los 11 y el 12º Matías, que ya había sido elegido como apóstol. Déjenme hacerle un apunte aquí. ¿Cuántas veces en el libro de Hechos piensan ustedes? ¿Cuántas veces en el libro de Hechos que se menciona a Jesús como Salvador? ¿Cuántas veces pensarían? Si el libro de Hechos es la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y se extiende el Evangelio empezando en Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y por otros lados, ¿cuántas veces creen que se menciona a Jesús como Salvador? ¿Algún número? 50. Sería justo que en el libro de Hechos se habla acerca de Jesús como Salvador. ¿Algún otro número? No es examen. Yo creo que nadie le va a atinar, pero... ¿3? ¿Por qué tan poquitas? 7. El número es 2 veces. ¿Ya sabían? Si Jesús dice vayan a predicar el Evangelio, parecería obvio que es Jesús el Salvador, Jesús el Salvador, Jesús el Salvador. Así tendríamos que a lo mejor pensar en la mente que se está predicando a Jesús como el Salvador. ¿Saben cuántas veces se predica a Jesús como Señor? En Hechos 93. ¿Por qué? Porque si es la continuación de la predicación del Evangelio, de las buenas noticias, de la extensión, ¿por qué a Jesucristo no se le menciona tanto? De hecho, es muy poco como Salvador. Y mucho más como Señor. Abrumadoramente mucho más como Señor. El Evangelio predicado es Jesús es el Señor. Claro que es el Salvador. Pero a través de las Escrituras y el final del mensaje, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la que sale a compartir acerca de su Señor. Y sí, el arrepentimiento, el perdón de pecados, solo en Jesucristo. Y el Evangelio se extiende. Miren, en estos primeros capítulos, de hecho, los que ustedes ya estudiaron, hay 4 discursos de Pedro. Hay 4 discursos de Pedro. Los voy a mencionar muy rápido. El primero está en el capítulo 2, justamente cuando los discípulos hablan en idiomas o lenguajes o lenguas de otros pueblos, de gente que venía de Jerusalén, de otras nacionalidades, y les escuchan hablar en su propio idioma las maravillas de Dios, ¿verdad? Y se burlan de ellos, algunos están perplejos, otros se burlan, y el primer discurso de Pedro está en el 2:14 de Hechos. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿verdad? Les habla el Evangelio, les comparte acerca de que este Jesús, del versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es una pequeña muestra de
es Jesús Señor, es el Cristo, pero es el Señor. Y Pedro le dijo, ¿qué haremos? Bueno, cuando le preguntan ¿qué haremos? El 38 les dijo, arrepentíos y bautícense para tener perdón de pecados y recibiréis el Espíritu. Pedro estaba entonces cierto de ese llamado. Cuando Jesús le dijo, sígueme, lo vemos a Pedro como resorte y con todo el entusiasmo y yo diría hasta morir, ¿verdad? Con todo, para compartir quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesús? El cual en todo ese proceso él aprendió a conocer y ahora lo está predicando. El segundo discurso está ahí en el capítulo 3, cuando están Pedro y Juan sanan a un hombre cojo. Después en el 3:11 dice el 3:11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Ahí está su segundo discurso. Después de que el cojo fue sanado, Pedro da un segundo discurso a los judíos, o a todos los congregados ahí, judíos y prosélitos. Y les dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. En el versículo 18 y 19, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es su segundo mensaje o discurso, ¿verdad? ¿Vamos bien? El tercero está en el capítulo 4, como llaman a cuentas, o habiendo sanado al cojo, llaman a los discípulos, a Pedro y a Juan. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo de los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y comienza entonces su tercer discurso. ¿Sí? No quiero aburrirlos con esto, pero me parece importante puntualizarlos. Vamos a ir avanzando. Versículo 8, 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, ¿verdad? Fue investido por el Espíritu, como había prometido Jesús, lleno del Espíritu dijo, gobernantes. Y en el 4:12 dice un versículo que es como letras de oro acerca de la salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los amenazaron, los dejaron ir. Ese es el tercer discurso. En el cuarto discurso, para ir avanzando en esto, está en el capítulo 5. Pedro y Juan son perseguidos desde el 17. Como se seguían haciendo milagros, eran sanados, hacían señales. Dice el 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Un ángel les abrió, salieron, luego los traen por las buenas para volverles a preguntar, y el cuarto discurso de Pedro está en el 4:29. Dice, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Después dice, ¿vale? Es una afirmación, sí. Dice
dice el 33, ellos oyendo esto se enfurecían, querían matarlos. Gamaliel es el que dijo, oigan, si esto es de Dios, más vale que no nos metamos aquí, no podemos detenerlo, ¿no? 39, mas si es de Dios no lo podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra ellos. Convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, al parecer afrenta a causa del nombre. Bueno, el punto es este. Después de que Jesús le dice a Pedro, sígueme, ¿qué piensan ustedes? ¿Va bien, Pedro? ¿Va bien? ¿Sí o no? ¿Va bien en su predicación? Digo, ir y predicar el Evangelio. ¿Va bien? Va bien Pedro. Pedro es como la punta de lanza en la predicación del Evangelio, con todo. Está con todo, ¿verdad? Habla el Evangelio, yo diría, hasta morir. De una manera, de otra manera, ante una audiencia, ante otra audiencia, no le tiemblan las piernas, por lo menos parece que no temblaban las piernas delante de todo el concilio, el que mandó matar a Jesús, las mismas personas. Y en medio de ellos, no fue como la negación ante la mujer que le preguntó, ¿y tú también andabas con ellos, Pedro? No, no, y decir maldiciones, y no, yo no andaba con ellos, no, ¿verdad? Ahora Pedro está parado en medio de todas esas personas que ordenaron y querían matar a Jesús, y les dice, en ningún otro hay salvación, ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro está con todo, sabe el Evangelio, lo está predicando, va a dar su vida por él. El Evangelio es transformador, no solamente para él fue transformador, pero también para las personas que lo están escuchando. Tú puedes dar testimonio de que el Evangelio es transformador. Quizá tú eres primera generación de creyente en tu familia. Yo soy quizá tercera generación. Mis abuelos conocieron del Señor. Luego mis padres. Quizá tú eres primera generación que cambió tu destino. El Evangelio cambia el destino, tanto presente como el eterno. Cambia tu destino. Piensa en eso. ¿Dónde estaríamos hoy sin haber conocido el Evangelio? Cambia tu interior. Nos regenera en una nueva creación, creado según Dios. Si eres primera generación de creyentes, es decir, tus padres no conocieron el Evangelio, no conocieron a Dios, quizá tus abuelos tampoco, no sabemos si anteriormente, pero Dios te ha librado. ¿Has pensado en eso? De lo que Dios te ha librado, de las ataduras familiares del pasado. Hay un montón de historias de amarguras, ¿sí? Abuelos que pues abuelos poco ejemplares que abandonaron a su familia, sumidos en el alcoholismo, ¿verdad? Golpeadores de las esposas, y los padres, nuestros padres, a lo mejor hijos de aquellos abuelos, si no conocen al Señor, si no conocieron al Señor, quizás siguieron el mismo patrón, las mismas ataduras de amarguras, vicios, perdición, confusión, desorden en la casa, traumas. No conocer a Dios implica no saber qué enseñarles a tus hijos. No conocer a Dios implica no saber qué enseñarles a tus hijos y enseñarles lo mejor que puedas hacer. Quizá tuvimos tan malos ejemplos de nuestros bisabuelos, abuelos, padres, y hemos sido rescatados de esa manera de vivir por el Evangelio.
por la predicación del Evangelio. Que el Evangelio te llegó de alguna manera por la gracia de Dios y porque Él te estuvo buscando para conocerlo, para creer en Él, para darte una vida nueva en Cristo, para ti y para tu familia. La familia que viene, la familia que Dios te ha dado enseguida, y esas maldiciones o ataduras del pasado, Dios nos libra de esas cosas. Si eres segunda o tercera generación de creyente, tienes un reto, que es seguir confiando para desarrollar generaciones piadosas, ver crecer a tus hijos y nietos cómo conocen a Dios y crecen en su conocimiento. Qué privilegio es poder tener nietos y que los abuelos se gocen en sus nietos y enseñarles los caminos de Dios, y que los nietos puedan ver el ejemplo de los abuelos, ¿sí? El ejemplo de los abuelos es un impacto muy poderoso en la vida de los hijos. No desechen a los abuelos de entre las ligas familiares, porque Dios los usa para tener ejemplos. Los abuelos son una especie como de liga al pasado, de alguna manera, y un ejemplo de generaciones piadosas, de personas que llegan rumbo al final de su vida, o a la etapa final de su vida, confiando y creyendo en este Jesucristo. Ese evangelio transformador que cambió a Pedro y que cambió a tantas personas por la predicación de los discípulos de la iglesia y luego se extendió, ese evangelio tiene una segunda parte. El evangelio que Pedro predicó tiene una segunda parte. ¿Quieren ver cuál es? Vamos al libro de Gálatas. Y ahorita regresamos un poquito a Hechos, pero vean, esto me parece súper interesante. Espero que para ustedes también sea revelador y que Dios nos hable a través de esto que estamos estudiando en su palabra. Gálatas, en el capítulo 2, en el capítulo 1 y 2. Ustedes saben que en el libro de Hechos, los primeros capítulos hablan acerca de la predicación de Pedro y de los discípulos, pero luego viene la conversión de Pablo, ¿verdad? Y Pablo se convierte como que en la persona relevante en el resto del libro, hablando acerca de sus viajes misioneros y la predicación en diferentes ciudades. ¿Sabían ustedes que Pedro y Pablo, ¿vale? Pedro y Pablo tuvieron 3 encuentros. Pedro, el discípulo, y Pablo, el apóstol, tuvieron 3 encuentros personales, ¿sí? Esto es bien interesante, si no lo sabías, porque tenemos a Pedro como el vocero, el que se levanta a hablar, el que no le tiemblan las piernas, el que está con todo, predicando lo que Jesús les encargó que predicasen, a través de las escrituras del Antiguo Testamento, y presentando a Jesús, sí, como Salvador, pero como el Señor, y que solamente en Él hay perdón de pecados. A ver quién lo para, a ver quién para a Pedro, ¿sí? Y Pablo, cuando da su testimonio, platica acerca de estos 3 encuentros que tuvo con Pedro. Vamos a verlos rápidamente. En el primero está en el versículo 1:15 de Gálatas 1:15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí. 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ese es el primer encuentro. Sí, cuando Pablo se convirtió y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, no fue a Pedro inmediatamente, no fue a Jerusalén, sino pasaron 3 años. Dice que fue a Arabia, regresó a Damasco, y pasados 3 años de su conversión, vino a Jerusalén. ¿Sí? Y es el primer encuentro, y estuvo 15 días con Pedro. No sabemos qué platicaron,
qué habrán dialogado, pero ese es el primer encuentro que ellos tuvieron. Aquí vamos bien. El segundo encuentro, vean ahí lo tenemos abajito, dice en el 2.1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años después, Pablo ya había hecho su primer viaje misionero, ¿sí? Sale de Jerusalén, se va a Antioquía y ahí, junto con Bernabé, salen a su primer viaje misionero, regresan y pasados 14 años ocurre el concilio de Hechos 15. ¿Ya los perdí? No. Ya los perdí por referir. Creo que sí, pero ¿preguntan? No los quiero perder porque son muchos datos, pero vamos a llegar a un punto. El primer encuentro, 15 días con Pedro. El segundo encuentro, Hechos 15. Pablo, del lado de Pablo, lleva a Bernabé y a Tito, ¿sí? Y en Jerusalén está Pedro, Jacobo y los demás apóstoles, y hay una controversia, y es, oigan, este Pablo que está predicando por allá, no está diciendo que se tienen que circuncidar, no está enseñando que tienen que guardar la ley, hay que hacer algo, algunos judíos decían, ¿sí? Entonces mandaron llamar a Pablo para dialogar este asunto y ponerse de acuerdo en qué van a predicar. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Va bien? Ahora vean Hechos 15. Aquí no vamos a pasar mucho tiempo, pero es bien importante, es súper importante lo que voy a decir, o lo que viene a continuación en Hechos 15. En Hechos 15 está el concilio en Jerusalén, ¿sí? Pablo y Bernabé vienen a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos. Vean en el versículo 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, como que creyentes en Jesús, pero con raíces fuertes de fariseos, que es como que algo que es difícil de dejar, ¿verdad? Decía, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué piensan de eso? Pablo, si estás predicando el Evangelio, diles por favor que es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que algunos cristianos fariseos querían que hicieran, ¿sí? Entonces se reunieron los apóstoles, los ancianos para conocer, versículo 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó, para no variar, y les dijo, varones, vosotros sabéis que yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Los gentiles, no solo los judíos, pero los gentiles con Cornelio, ¿se acuerdan? Y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esa fue una manifestación de hablar en lenguas para confirmar que era el mismo Espíritu también con los gentiles. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, y ellos gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndoles sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ven esa importante declaración de Pedro? Les dice, oigan, no quieran ponerle cargas a los nuevos creyentes en Jesucristo, porque ni nuestros padres pudieron, los judíos, ni nosotros pudimos cumplir la ley. No es una carga, ¿sí?, que no hemos podido llevar. Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, y de igual modo que ellos. Gracia y fe. Pedro está diciendo la salvación y este camino es gracia y fe. O en el orden que él dice es fe y gracia. ¿Sí?
Y entonces se dan la mano al final de este concilio, después de tanta discusión, y dicen, ok, tú Pedro, predica a los judíos y predicas fe y gracia. Y tú Pablo, predica a los gentiles, síguelo haciendo y predica fe y gracia. Solo diles que no coman ahogado y que no coman sangre, chalala. Pero luego Pablo no le da importancia a ese asunto porque sabe que el poder del creyente no está en guardar reglas, sino es el poder del Espíritu en el creyente. Bueno, el tercer encuentro, ese es el segundo encuentro entre Pablo y Pedro, que se dieron la mano, ¿sí? Para estar de acuerdo en qué predicar. El tercer encuentro es un encuentro muy incómodo. ¿Quieren verlo? Regresamos a Gálatas. Y aquí está el centro, el meollo del asunto para avanzar el día de hoy y concluir. En Gálatas 2:11. Bueno, desde el 2:8, Pablo da su versión también de este segundo encuentro y dice, antes, el 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran como considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí terminó el segundo encuentro. El tercer encuentro ya no es en Jerusalén, sino es en Antioquía, una ciudad al norte que era una ciudad mayormente de gentiles, Antioquía de Siria, una ciudad de gentiles, y donde creció Pablo. Vean el versículo 11, 2:11 de Gálatas. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ay, no me hubiera gustado estar en los zapatos de Pedro en ese momento. Era de condenar porque no andaba conforme al Evangelio, y delante de todos les dijo, Pedro, si tú eres judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con el Evangelio que él sabía? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el tropezón de Pedro? ¿Por qué Pedro le temblaron las piernas con los judaizantes? No le temblaron con el concilio para decirles, en ningún nombre hay otro nombre, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero sí le están temblando las piernas de los judíos cristianos o cristianos fariseos que vienen de Jerusalén, y entonces actúa hipócritamente, ¿verdad? Ya no come con los gentiles de Antioquía, está con ellos, pero en cuanto llegan estos hermanos, deja de hacerlo y se retrae para ver qué van a decir, que no lo vayan a acusar, qué van a pensar de él. No sé qué había pensado Pedro, pero ¿qué pasó con el Evangelio transformador en la vida de Pedro? ¿Alguien tiene alguna respuesta?
¿No se sabía Pedro el Evangelio? ¿Se le olvidó? ¿No era Jesús su Señor? ¿Amaba? Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Eh? ¿Quitó la mirada de Jesús? Pasó esto, que Pedro sabía el Evangelio y estuvo dispuesto a dar su vida por ese Evangelio, pero ignoraba que ese Evangelio tenía una continuación. Tenía una continuación. El Evangelio, las buenas noticias, no solamente eran para los judíos, los gentiles inconversos, que transforman sus vidas, pero una vez transformada su vida, o habiendo nacido de nuevo, hay otras buenas noticias para ellos. La gracia y la fe. Naces por fe y por gracia. Continúa por fe y por gracia. No puede ser de otra forma. Y los creyentes, no sé si sea tu caso, pero piensa en esto. Cuando naciste de nuevo, habiendo estado perdido, habiendo estado necesitado, alguien nos dijo el Evangelio, nos compartió, fue un impacto en nuestra vida, transformador, nos dio alegría, compramos nuestra Biblia, empezamos a leer, querer leer la Biblia, como dice Araceli. Si algo pasa en el corazón del ser humano que le da hambre de orar, de crecer, de leer, de congregarse, pero luego descubre que hay algo todavía aquí, ¿sí?, que nos jala hacia atrás. Hay algo aquí que me impide que haga lo que quiero hacer y que lo que no quiero hacer me impulsa a hacerlo, ¿sí? Pedro no conocía esa parte. Pedro tenía que descubrir esa parte y la descubre con esta triste derrota. Qué momento tan más incómodo que Pedro está ahí como el gran Pedro predicador, el gran Pedro discípulo y apóstol, que viene de Jerusalén y todos están alegres por su visita, y de pronto Pablo dice, no le dijo eres un hipócrita, pero le dijo, porque no se trataba de lo que él era, sino dice, participaron en su simulación también Bernabé, grandes misioneros, cayeron en simulación, en hipocresía. Cuando tú conociste a Cristo, iniciaste tu vida, resulta que no sabes que hay una segunda parte del Evangelio. No quiero separarlos, pero es un solo Evangelio, pero es la continuación de las buenas noticias. Hay buenas noticias para el cristiano que ya nació, y es las noticias para crecer. Las noticias para crecer. ¿Saben con quién tiene que ver? Con las palabras de Jesucristo, sígueme. La respuesta de cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, la pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde creen que es el seguir? Esa palabra seguir, sígueme, significa literalmente estar en el mismo camino conmigo. Estar en el mismo camino conmigo. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿A dónde dice Jesús que le sigas? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Se puede? No podemos, digo, es muy elevado y sí, o sea, sí, pero el asunto es que no puedo. El lugar es la cruz. Sígueme al lugar de la muerte, sígueme a la cruz. Ese es el lugar donde Dios llama al creyente a seguirlo. En la cruz, Jesús le dijo a los discípulos, a donde voy no puedes ir, no pueden ir ahorita,
¿Por qué? Porque en la cruz Él paga solo por nosotros. Él paga solo por nosotros. Dios cargó sobre Él nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, esta segunda parte del Evangelio es, no solo yo morí por ti, pero es tú moriste conmigo. Tú estás separado ya, moriste a la relación con Adán. Sígueme. Sígueme. El camino es tome su cruz cada día. ¿Quieres tener un matrimonio armónico, en armonía? El camino es la cruz. ¿Quieres que tus hijos te vean como un matrimonio, un padre o una madre ejemplares? Que ellos digan, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá. ¿Sabes a dónde los vas a guiar? A la cruz. El lugar es la cruz. No es porque vamos a morir, sino de que ya morí con Cristo. Y es la consideración diaria de tu muerte con Cristo, sepultura y resurrección. Ese es el lugar. Y Pedro no lo conocía. Tuvo que aprenderlo. Y a través de quien lo aprendió es del famoso Pablo, que le dijo, tú estás en simulación, eres de condenar, Pedro. Y delante de todos, en un momento tenso, incómodo, Pedro aprendió esa parte. El Evangelio de Romanos, perdón, el libro de Romanos, y con esto termino, tiene 4 partes. Romanos, el tema es el Evangelio. Pablo escribe la carta a Romanos con toda la información que el creyente necesita saber respecto al Evangelio. La condenación, la justificación, nacemos por fe. Y inmediatamente después del capítulo 5 viene el capítulo 6. Tú moriste con Él, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y luego viene el capítulo 7, 8, y al 12 viene la santificación, que es el fruto. Orar unos por otros, júntate con los humildes, oren unos por otros, sométete a las autoridades, los dones espirituales, chalala, 12, 13, 14, 15 y 16. Es el fruto del creyente. No podemos brincarnos del 5 al 12. El creyente no puede nacer de nuevo y brincarse a tratar de vivir la vida cristiana a través de normas, reglas, leyes, imposiciones, ¿sí? Cultura cristiana, escuelas cristianas. Podemos intentarlo, pero vamos a fracasar. Vamos a caer en esta hipocresía de Pedro. No podemos. El paso o el escalón, el fundamento que nos lleva a la vida fructífera del 12 es capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Voy a terminar ya. Vean ahí mismo en Gálatas 2. Voy a seguir la lectura de lo que Pablo está escribiendo, pero dice, desde el 14, dice, pero cuando vi que no andan conforme a la verdad del Evangelio, acuérdense que es 2 partes, no solamente es Él murió por mí, sino también yo morí con Él. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Pero si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y vean con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven cómo Pablo concluye este pensamiento del encuentro con Pedro? ¿Con qué lo concluye? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿No se les hace relevante, interesante? Afortunadamente,
Pedro tenía un corazón enseñable. A lo mejor tú eres un Pedro que necesitas a un Pablo que te diga que pongas tus ojos en la cruz. O a lo mejor tú eres un Pablo que puedes compartirle a otro, ¿sí? Pero Pedro tenía un corazón enseñable, que vemos que no le quedó huella de esa exhortación. Bueno, la huella que le quedó es entender la co-crucifixión, que él no la sabía. Jesús ya había hablado un poco de eso, pero él no lo había entendido. Y Dios tiene que pasarnos por esos momentos difíciles para decir, ya entendí dónde está mi libertad, ya entendí dónde está la fuente del poder en mi vida cristiana. Está en la cruz. Muerto a ti mismo. No es que vas a morir, no es que tienes que morir, sino que ya moriste una vez por todas. Y tienes que considerar ese hecho, que moriste juntamente con Cristo, para que el poder sea de Cristo, de Él, del Espíritu Santo y no mío. Cuando Pedro escribe su carta y habla de Pablo, le dice, y nuestro amado hermano Pablo, y al final de su vida, dice, el cual escribe cosas difíciles de entender, pero es las escrituras de parte de Dios, ¿sí? Vemos que ese sígueme, que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, incluía el entrenamiento personal de parte de Dios hacia conocer las verdades que no conocía. Y ese mismo entrenamiento es el que Dios hace contigo y conmigo. Nos lleva paso a paso. En ese sígueme no tiene firma, es decir, no tiene contrato. ¿Sí? ¿Dónde firmo? Tu firma es lo de menos. Él ya pagó, ya firmó, y Él se encarga de hacer la obra. No es con compromisos, no es con intercambios. ¿Sí? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? Si tú me das, Dios, yo lo hago. No son intercambios. El camino para seguir al Señor Jesucristo es el camino que Él tomó, donde afirmó su rostro para ir a Jerusalén, estar muerto, donde tú moriste juntamente con Él. ¿Lo crees? Créelo, considéralo cada día, porque ahí es la fuente de tu vida cristiana. Esa es la fuente de tu vida cristiana cada día. Estar muerto juntamente con Él, estar en el mismo camino con Él. Gracias